dinámica de hoy. Estamos hablando de la autoridad del nombre y la predicación que tenemos acerca de esa serie es acerca de la autoridad delegada, y por eso quiero hacer un ejercicio ahí interesante acerca de la autoridad delegada en el Antiguo Pacto para poder entrar ya de lleno en el concepto de la autoridad delegada como aparece en el Nuevo Pacto. Y quiero compartir el texto sagrado con ustedes. Está en el libro quinto de Moisés, Deuteronomio, capítulo 28. Vamos a ver el texto, el versículo 1. Así dice la Escritura en la mañana de hoy, en el nombre de Jesús. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de la tierra, el fruto de tus bestias y la cría de tus vacas y de tus rebaños, de los rebaños de tus ovejas. Bendito será tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Bendito será tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Bien, muy amable, pueden sentarse. La autoridad delegada en el Antiguo Pacto. Comparto con ustedes hoy. El Señor Todopoderoso, Rey de Reyes, eterno y soberano Dios, decidió ungir al pueblo de Israel como descendientes de Abraham en un pacto con Abraham, en Isaac e Israel, que es el mismo Jacob. Decidió que su descendencia sea un pueblo diferente, lo ungió ese pueblo con un propósito definido, porque las cosas que se hacen en Dios y para Dios tienen un propósito. Hay algo que quiere enseñarnos. Y eso fue lo que el apóstol Pablo interpretó cuando dice que todas las cosas obran para bien. Aquellos que conforme a su propósito son llamados. O sea, que las cosas que nos pasan, sean buenas o sean malas, sean procesos o sean riquezas, todo obrará para bien. No solo aquello que parece ser bueno, sino que todo nos enseñará y obrará en nosotros. Y quizás alguien está diciendo, ¿y si alguien pecare, le obrará para bien esto? Busca el texto. Se supone que si alguien pecó, se va a ver lejos de Dios, y al verse lejos de Dios va a entrar en ansiedad, en crisis, y no va a poder disfrutar de la gracia. Y eso lo va a llevar a él o a ella a ser cuidadoso a partir de ese momento. Pero además estará en capacidad de aconsejar a aquellos que están en situaciones de tentación. También le permitirá ver a la gente como humano. Aprenderá. Entonces la gente debe hacer cualquier cosa para aprender la lección de la vida. No se está diciendo eso, sino que cada cosa que nos pasan, cuando Dios nos ha llamado y tenemos una definición con un propósito, nos educa, nos forma para la vida, para seguir hacia adelante, lo que fuere, y de eso se trata. Entonces Dios ungió al pueblo de Israel para que sea representante de Él en el mundo. Ese fue el propósito. Y habían una serie de cosas que ellos tenían que vivir
para poder llegar a conocer a Dios y a perfeccionarse. Tan interesantes son los procesos que, estando ellos como esclavos en Egipto, aprendieron una lección y estaban pidiendo a Dios que los rescate, aunque después querían volver a Egipto, pero la lección de la esclavitud en Egipto la aprendieron y por eso no salieron rápidamente. No, vieron la mano de Dios obrando a favor de ellos para que puedan conocer a Dios y saber quién andaba con ellos y quién lo iba a guiar. Si hubo rebelión con todo y eso, imagínese usted si no hubieran experimentado el maltrato de la esclavitud y la gloria que Moisés lleva a Egipto por medio de las plagas, que le permitió a ellos conocer a Dios y ver a Dios obrando a favor de ellos. Y cómo deshacía la obra de los enemigos, implicaba un compromiso, un aprendizaje. Ellos aprendieron cosas. Lo que ocurre es que a veces no retenemos aquello que aprendemos. El Señor quería que los representaran dignamente en el mundo, para que todas las naciones de la tierra lo conozcan a ellos como el pueblo del Altísimo. Ese era el propósito. Y por eso nosotros muchas veces somos disciplinados. Por eso pasamos experiencias difíciles, para que seamos educados, formados con el propósito de representar a Dios. Que usted se considere como iglesia, como representante de Dios. Ese fue uno de los propósitos del pueblo de Israel. Que todas las naciones del mundo conozcan que Dios estaba en esa nación y que estaba con ese pueblo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros malinterpretamos el concepto de las bendiciones de Dios y creemos que Dios nos ama tanto a nosotros y rechaza tanto a las otras gente que por eso nos está bendiciendo y no superamos a las otras personas. Dios de alguna manera lo que quiere es que nosotros enseñemos a la gente qué tan grande es Él y lo que Él puede hacer con nosotros. ¿Cómo se ve eso hoy? ¿Quién éramos nosotros? Muchos de nosotros, ¿quién éramos? ¿A dónde el Señor nos ha llevado? ¿Cómo vivíamos antes? ¿Cómo eran nuestras emociones? ¿Cómo estaba nuestro corazón? ¿Cuál era nuestra condición espiritual? ¿Dónde el Señor nos ha llevado? ¿Qué implica? Que la gente que nos conoce dice, pero Murillo, Dios te ha limpiado a ti. Pero claro, pues me ha hecho gente. Entonces yo puedo decir, oh, gloria a Dios, el Señor lo hizo. Y alguien entonces diría, bueno, pues me gustaría conocer aquello que te llevó a ti a ser lo que eres. Y ese es un ejemplo sencillo de la vida. Es el propósito por la que el Señor tomó al pueblo de Israel y para que de él viniera el Salvador, que venía guiándolo y luego se iba a encarnar para salvar no al pueblo de Israel necesariamente, sino a la humanidad completa, incluyendo al pueblo de Israel, si era necesario. Pero el propósito, el diseño de Dios era que ellos lo representaran dignamente para que las naciones del mundo conozcan a ese Dios a quien ellos le sirven. Y que esos pueblos abandonen sus dioses y puedan servir al Creador del universo. Que la grandeza de Dios que se vea en el pueblo lleve a la gente a estar convencido que la vida que llevan no se compara con la grandeza que puede tener en Dios, y que abandonen sus dioses debiluchos, que no iban a hacer nada. ¿Y quién no va a querer servir a Dios? Y esa pregunta se la puede hacer a Rahab, que tenía su casa en el muro y que ella había leído los periódicos de la época y allá había visto por YouTube cuando cruzaron el Mar Rojo y cómo la mano de Dios había estado, las imágenes grabadas en vivo, instantánea. Y usted se pregunta, ¿y cómo Rahab se dio cuenta que el Dios que estaba con ese pueblo que venía en el desierto era más poderoso que el Dios de ellos? ¿Por qué? ¿Cómo se dio cuenta? Las noticias llegaron, porque corrió en el mundo. Por ahí viene un pueblo avasallante, que el Dios de ellos es capaz de destruir todo. Debilitó el ejército más fuerte del mundo y al más rico del mundo.
Abrió el mar y cruzaron y se ahogaron los enemigos. Esa noticia corrió rápidamente. Y cuando los espías fueron allá, ya el corazón se había debilitado, pero no por ellos, sino que había una autoridad delegada en ellos por el Señor, que era capaz de debilitar a la gente. Y ya todo el mundo quería conocer ese Dios. Y ya entonces Ra dice, no, pero espérate, eso no es así, yo lo voy a bajar a ustedes, pero cuando vengan, ya nosotros sabemos que esto va a ser destruido, porque ese Dios viene acabando con todo. Es un tornado batatero que viene por ahí. Y entonces le dice, pero yo no quiero perecer. Y entonces ahí es que pacta con ellos para proteger su integridad. Y ese era el propósito, que todas las naciones del mundo doblaran sus rodillas frente al Dios todopoderoso que Israel estaba representando. Ese Dios todopoderoso que tu familia en el sector donde tú vives representa. Ese Dios todopoderoso que en el trabajo donde tú estás, que en la empresa y en la compañía donde tú estás, tú representas. Que es capaz de hacer cosas extraordinarias y que todo el mundo lo respete. Y ese era el propósito, no era solo porque, bueno, son descendientes de Abraham y hay que darle todo. Y por eso usted ve que la iglesia hoy, mucha gente en las iglesias hoy quieren imitar a Israel. Israel está perdido, sin Dios y sin esperanza, aceptando aborto, homosexualidad y de todo. Y la gente quiere imitarlo y defenderlo, porque no han entendido que ya no es Israel, que ahora es la iglesia y que no tenemos que estar imitando lo que ellos hacen o hicieron, sino buscar la palabra y vivir conforme al diseño de la palabra, a lo que Dios ha establecido en su palabra. Ahora, la escritura dice que tú debes bendecirlo y orar por ello, pero la oración de nosotros es que Israel se arrepienta y que sea salvo. Pero este no es el tiempo de Israel, este es el tiempo de la iglesia. Y el tiempo de Israel viene, y cuando venga, entonces cada uno va a dar su cuenta de acuerdo a cómo se mueva en el momento que sea. Este es el tiempo de nosotros, no de imitar pecados ni pecadores, sino de vivir conforme al diseño de la palabra y estar claro de lo que Dios puede hacer con nosotros y para qué nos ha elegido. No solo para que nos calentemos aquí, sino para que los representemos dignamente. Y que esas naciones abandonen sus dioses y vean al creador del universo, a quien servía el pueblo de Israel, y puedan servir a ese Dios junto con ellos. Por eso Israel creó una figura importante que ustedes ya conocen, que es el concepto prosélito o proselitismo, que era cuando un gentil pasaba a ser israelí o pasaba a ser judío por medio de la circuncisión. O sea, que tenían aún derecho los gentiles que conocían a Dios, pasar, aún en la nación donde vivan, pasar a aceptar la fe y el Dios de los israelitas. Y eso se logró mínimamente. El Señor envió su ángel para que los guíe y le imparta autoridad y capacidad. Y el texto que vemos es justamente eso. El Señor envió su ángel para que le imparta a ellos autoridad y capacidad. Había autoridad, había capacidad, había habilidades, inclusive sobre la naturaleza. Dos naciones juntas o cercanas, con el mismo clima, y cómo es que esta puede prosperar y aquella no puede prosperar. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a hacer? Ellos tenían autoridad para declarar la palabra que el Señor había establecido sobre la naturaleza y que llegara la lluvia temprana y tardía. Y esa palabra, a tal punto que Elías lo interpretó, y cuando el pueblo estaba en una condición de desobediencia, por eso que dice, pare la lluvia. Pero después se establece y viene la lluvia, porque ya esa autoridad había sido delegada sobre el pueblo, para hacer una autoridad sobre la naturaleza, para hacer que la lluvia caiga tempranamente para sembrar y caiga tarde para madurar los frutos, en el momento que quisieren. Ellos tenían poder sobre eso. ¿Alguien está aquí hoy? Porque la autoridad había sido delegada sobre ellos y tenían unas habilidades y una capacidad para administrar los recursos de manera extraordinaria, para hacer proezas.
porque sobre ellos estaba esa autoridad y que hoy está sobre ti como iglesia. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. El Señor envió su ángel para que los guíe y le imparta autoridad y capacidad. El mismo que le impartió a la iglesia hoy la autoridad que ha sido delegada, ese mismo estaba, pero como ángel de Jehová en el pueblo de Israel. Luego se encarna, como ustedes conocen la historia, y salva a la humanidad, y hoy ha delegado su autoridad también sobre la iglesia. El pueblo de Israel debía obedecer las normativas para ser prosperado en todas las áreas. Implicaba que para él poder conservar, el pueblo de Israel conservar esa autoridad que había sido delegada, tenía que obedecer. Obedecer. Es como un padre que le va a pagar la universidad a su hijo y que le dice que para él poderle pagar la universidad necesita tener cierto compromiso, ciertas responsabilidades y ciertas tareas que cumplir. Es como si el gobierno de turno de cualquier país del mundo envíe un embajador a representarlo a una nación determinada y que ese embajador deje de cumplir con las responsabilidades o que deje de obedecer las normativas del Estado de Derecho de su nación o que se desligue del gobierno que le dio las funciones. Eso es lo que pasa. Por eso la autoridad, cuando es delegada, implica obediencia, sumisión para poder ejercer. Y en términos espiritual, se lo había explicado antes, funciona porque las tinieblas saben quién está en autoridad y quién no lo está. Y saben de quién abusan y de quién no abusan. Y para poder atacar a un hijo de Dios, tienen que pedirle permiso a Dios. Y cuando Dios da permiso para que nosotros seamos procesados, ese permiso es limitado. No puede hacer lo que quiera, sino en áreas específicas. Y la Escritura está diciendo que no vendrá sobre nosotros ninguna tentación, ningún proceso que no sea humano. Aleluya. Y que el Señor nos dará la salida, o sea, que no permite que seamos tentados más allá de lo que nosotros podemos resistir, pero nos dará la salida juntamente, o sea, no dejará que el enemigo nos destruya. Y cuando lo permite, porque nosotros estamos en capacidad de sobrepasarlo. Aleluya. El pueblo de Israel debía obedecer las normativas para ser prosperado en todas las áreas. Eso es importante. Ellos tenían ya una normativa jurídica, todo un concepto de ley moral, de ley ceremonial. Tenían todo lo que se requería para ser una nación fuerte y bien educada. Y tenían que obedecer para que la autoridad que había sido delegado en ellos la conserven. Así en el nuevo pacto, Dios eligió la iglesia y la ungió para que sea su representante. La iglesia también se corrompió. Ungió la iglesia y le dio autoridad, y también se corrompió la iglesia. Y mediante el movimiento renacentista protestante restauró su iglesia y ha delegado su autoridad. Y luego que sucumbe la iglesia mediante ese movimiento que se conoce como renacentista protestante, surge de nuevo la iglesia de Cristo y ha delegado autoridad sobre esa iglesia de la que nosotros hoy somos parte. Pero Dios sigue siendo el mismo y sigue exigiendo que seamos obedientes a su palabra para poder conservar la autoridad. Mediante el movimiento renacentista protestante restauró su iglesia y ha delegado su autoridad. Es nuestra responsabilidad mantener la pureza para conservar la unción. Para conservar la autoridad debemos estar de acuerdo con el delegante, con aquel que ha delegado la autoridad sobre nosotros, y estar sumiso, sujeto a su autoridad. Así como el pueblo de Israel en su momento fracasó, así también la iglesia también. Y Dios restauró su iglesia hoy y quiere que esa iglesia conserve
esa autoridad que ha sido delegada, que nosotros como representantes de la iglesia conservemos esa autoridad que ha sido delegada para que representemos dignamente el reino de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el texto bíblico que compartimos en un principio? En el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, del libro quinto de Moisés, que le dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Le está diciendo lo primero que le dice: no, yo te voy a entregar cosas y yo te voy a prosperar en todas las áreas íntegramente. No, lo primero que le está diciendo es, escuche bien, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Está diciendo, si obedeciere, entonces íntegramente te bendeciré. Es lo que le está diciendo. Si obedeciere, ¿a quién? A Jehová, el creador del universo y hoy nuestro redentor, porque nos creó y fracasamos en Adán, y en Cristo, como el postrer Adán, nos redimió. Y debemos obedecerlo. No dice caprichosamente sométanse, no. Obedezcan. ¿Y a quién vamos a obedecer? A Dios. ¿Y cómo sabemos lo que Dios quiere que hagamos? Por medio de la Escritura. Por eso necesitamos conocer la palabra. Por eso el pueblo de Israel tenía la responsabilidad no solamente de recibir ellos la palabra, sino de dar esa palabra a sus hijos, para que todos conocieran la palabra y que la palabra se riegue. Y por eso que le dice, se la va a recordar cuando vayan en el camino, la va a poner en los postes de la casa, lo va a poner en todo. Cuando vaya a llevar al muchacho a la escuela, le va a hablar de la palabra. Cuando regresen de la escuela, cuando vayan a la iglesia, cuando regresen, cuando estén en la casa. O sea, recordar la palabra siempre. ¿Y cómo puede una gente estar todo el tiempo hablando de la palabra? Sí se puede. Porque no es que usted va a saturar a la gente hablándole la palabra, sino que oportunamente usted le va a hablar la palabra, y cuando se haga algo que no sea conforme a la palabra, mirar al hijo o a la hija y decirle, yo te enseñé eso. Y creo que yo no soy de los que dan pela, no creo en ese sistema, pero no hay una pela más fuerte para mis hijos que cuando yo lo confronto. Y lloraban más cuando lo confrontaba en su momento fuertemente que cuando la mamá le daba su cocotazo. Eso no es español, eso es dominicano. Y eso significa que le pegaba o lo golpeaba cuando la desesperaban. Y como yo aprendí que no es la vara, no es a la vara que van a obedecer, sino a mí, por medio de la buena enseñanza, pues no había que golpearlo. Y ya después que son adultos, ya no sé, ahora menos. Porque ya eso no solamente contra la ley golpear a los pequeños, sino que los adultos ya son adultos y hay que respetarlo. Independientemente de que uno sigue siendo su padre y le ponga reglas. La obediencia es sumamente importante para poder servir a Dios y agradar a Dios. Y la obediencia no es parcial. Aquí no le está diciendo que obedezcan de manera parcial, que eso es lo interesante, que nosotros tenemos ese shock, que nosotros creemos que la obediencia es parcial. Por eso siempre estamos mirando cómo vive la gente que está cerca de nosotros y decimos, yo vivo mejor que ese. Ah, pero mi casa está mejor que la de fulano, que la de fulana. No se trata de eso, de obedecer en parte, sino obedecer lo que la palabra de Dios ha enseñado en concepto general. Y a eso que se está refiriendo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, no una parte que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y entonces aquí le está diciendo, van a tener autoridad para vivir mejor que las demás naciones de la tierra, porque ustedes me sirven a mí.
Y no puedo olvidar esa conversación que Jesús tiene con sus discípulos y le dice que la justicia de sus hijos debe superar la de los escribas y los fariseos. Que lo mejor que hay en el mundo, el mejor comportamiento que tenga la gente del mundo, tiene que ser superado, no por comparación, por los hijos de Dios, porque nosotros obedecemos a Dios. Y entonces el pueblo de Israel tenía un compromiso para poder ser exaltado, para estar como cabeza por encima de las naciones. Lo que lo iba a hacer a ellos, lograr eso, era la obediencia. Y creo que hoy es un buen día para reflexionar. La obediencia a Dios es que va a hacer que nuestros hijos se casen bien, que nuestros hijos sean profesionales, que vivan bien, que sean prosperados íntegramente, que nuestro matrimonio vaya bien, que la familia vaya bien, que los recursos podamos administrarlo bien. Lo primero que hay que hablar es de obediencia. Y esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Estamos obedeciendo? Si estás obedeciendo y está pasando un proceso, sabe que no es permanente y que Dios lo ha permitido, pero te da victoria. Aleluya. Aleluya. Porque Él está contigo y lo que te ha permitido es aquello que tú puedes sobrepasar. Porque Él no le da permiso al enemigo para hacer más que lo que yo puedo resistir. Por eso, toda situación, todo proceso y toda tentación se considera humana cuando la estamos viviendo. Porque el que la permitió sabe que podemos resistirla y que la vamos a sobrepasar. Entonces Jehová tu Dios, si eres obediente, te va a exaltar sobre todas las naciones de la tierra. Así que el concepto que algunos tienen de que como quiera Dios va a bendecir a la gente, no es lo que establece la Escritura. La Sagrada Escritura habla de la obediencia, de hacer arreglos importantes en nuestras vidas para hacer aquello que la palabra de Dios ha establecido que debemos hacer. Y cualquier punto de la Escritura que no estemos respetando ahora, tenemos que proponernos enderezarlo antes que se vaya el día, porque esa es la palabra que hemos recibido del Señor. Vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces la autoridad que había sido delegada en ellos era para lograr cosas extraordinarias y que por tan solo ellos servir a Dios, las cosas lo iban a alcanzar. No tenían que necesariamente trepar, ni mentir, ni alcanzar cosas a la fuerza. Cuando usted ve que la gente está como queriendo alcanzar cosas a la fuerza y como que quiere quitarle lo suyo a la fuerza, entonces observe que parece que Dios no está en el asunto, porque no es necesario la fuerza. Por eso es que el profeta está diciendo, no es a la fuerza, es con su espíritu. Dice que iban a alcanzar. Una cosa es lo que yo consigo a la fuerza y otra cosa es lo que me alcanza, que Dios ha destinado para mí, que debe alcanzarme. Y entonces el pueblo de Israel no le estaba diciendo que no tenían que trabajar. No, lo que le decía era que lo iba a prosperar, porque Dios trabaja a partir de lo que tú tienes en la mano. Y ese es el concepto. Cuando la viuda del profeta fue donde Eliseo y él le dice, ¿qué tienes en casa? Y ella dice, yo lo que tengo es aceite. Bueno, tú vas a tener aceite para vender y vas a poder recuperar tus hijos y te quedará con un negocio de aceite. ¿Qué tienes en casa? O sea, Dios es preciso en la palabra y va a multiplicar lo que hace. ¿Qué es lo que tú haces? Trabaja como empleado, Dios te va a bendecir ahí. ¿Qué es lo que tú eres? Un empresario, un microempresario, un emprendedor, un negociante. ¿Qué es lo que eres? Dios te va a prosperar ahí, en lo que tú haces. Pero tiene que ser obediente para poder ejercer autoridad. ¿Y qué es lo que hace fulano que le va tan bien? Y él de hecho no es tan educado. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Pero fulana fue la que terminó la universidad y no se graduó necesariamente con la nota tan alta. ¿Y por qué es que ella vive tan bien? La gracia de Dios. Eso es lo que establece la palabra. Entonces, lo que va a hacer que la gente viva bien y que lo alcancen las bendiciones en el área donde está es la obediencia. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyere la voz de Jehová tu Dios.
Bendito serás tú en la ciudad y serás bendito en el campo. Lo que tú haces, lo que hiciere, será prosperado en lo que hace. ¿Qué es lo que hace? Soy empleado, vendo mi fuerza de trabajo a una compañía para sostener mi familia. Bueno, usted va a ser prosperado ahí en esa área. Y la empresa donde usted está también va a prosperar porque usted está ahí. Y usted sostiene su familia de ahí. Y usted sabe que la empresa donde usted está hace lo correcto. Y entonces usted está en legalidad y en autoridad y va a ser prosperado en lo que usted estuviera haciendo. Si usted obedece a Dios, usted será prosperado. Eso es lo que establece la palabra. Y la palabra aquí, si usted observa, no está hablando de una prosperidad meramente material solamente, sino que está hablando de una prosperidad integral. Porque ¿de qué sirve si nosotros llegamos a tener muchísimo dinero y al final nuestros hijos no sirven a Dios y están en la calle? ¿De qué sirve prosperar y llegar a ser gran empresario y tener una esposa nueva todos los años, como cambian el carro, como cambian los muebles? O sea, ¿qué sentido tiene? Porque los ascensos van junto con la prosperidad de la familia, no solo en una área. Porque el que obedece a Dios será prosperado en todas las áreas, porque hay una autoridad delegada que tiene que ver en este caso con la capacidad para administrar recursos. Y esa es una autoridad que ha delegado el Señor también en sus hijos y que habla en el pueblo de Israel. Capacidad para administrar recursos y capacidad para ver más allá y saber dónde invertir. ¿Qué es lo que va a generar beneficio? ¿Dónde invertir? Nos va a dirigir. Y por eso creo que una vez le hablé acerca de la inteligencia múltiple, que es un depósito del Espíritu de Dios para la iglesia, para la gente que tiene llamado al ministerio. Va a manejar conceptos y cosas extraordinarias que no son necesariamente común. Varias áreas que diferentes especialistas trabajan. Cuando Dios está en el asunto, hay una impartición especial en la gente que tiene ministerio, en la que el Espíritu de Dios le imparte inteligencia múltiple. Los hijos de Dios que están en obediencia tienen esa capacidad para ver más allá de donde ven los ojos humanos, para ver qué empresa va a quebrar, cuál va a ganar, cuál va a permanecer en el mercado como puntera para hacer inversiones. En qué negocio meternos y en qué no meternos. Y esa es una autoridad que había sido delegada en el pueblo de Israel para que ellos manejaran esas informaciones. Y por eso iban a ser bendecidos en todas las áreas. El fruto de la bestia, la cría de tu vaca y los rebaños de tus ovejas. Y cualquiera dice, bueno, pero el que tiene en el tiempo es bendecido, es verdad. Pero Obed-Edom recibió el arca en su casa y en poco tiempo la escritura describe que fue prosperado. Parece que la vaca paría en trillizo, no sé, pero algo pasó allí. Porque allí estaba la presencia de Dios. Y usted dice, pero qué imposible. Entonces está haciendo cosa mala, porque en ese poco tiempo, ¿cómo ha prosperado tanto? Hay una autoridad delegada en esa persona para administrar recursos, para invertir y para ver cosas extraordinarias. Y usted le pregunta a Obed-Edom, ¿y cómo fue? El texto dice que fue prosperado. Y eso fue rápido. No da el tiempo para que humanamente nosotros podamos concebir la idea de que en el tiempo que tuvo el arca en la casa de Obed-Edom, él haya prosperado tanto. Y yo le saco los numeritos y no me dan. Y hay que decir gloria a Dios. Y entonces uno hace conjetura, ven acá, pero ¿cuánto es que pare la vaca? ¿La vaca pare uno? Y entonces ¿cómo fue que de pronto él tenía tantas? ¿Y cómo fue que si las ovejas paren de uno o de dos? ¿Y qué pasó? ¿Por qué tanto? Que se convirtieron en conejas y comenzaron a parir por cantidades. Algo pasó. Dios obra de esa manera. ¿Quién lo puede explicar? No tiene lógica humana. Entonces Dios está diciendo que si nosotros obedecemos, hay una autoridad delegada para hacer cosas extraordinarias. Y pregúntele a Jacob. ¿Pero qué Jacob tenía autoridad para decirle a la oveja, oye, está el color que va a salir tu cría? Y ese es el concepto de la escritura. Y por eso es que Pablo está diciendo
que si estamos locos lo estamos para Dios y que si estamos cuerdos lo estamos para el mundo. Porque el evangelio es especie como de una locura para el que se pierde, para el que no entiende. ¿A quién le cabe en la cabeza que un ser humano mortal le pueda decir a una oveja cuando se está pareando, tienes que parir de tal color tu hijo, y pasar por otro y decir, no me interesa y no quiero que salga de tal color? Oiga, eso es autoridad delegada. Y ese es el concepto. Y que lo vemos en el antiguo pacto. Y que lo vivió la gente. Que lo vivió Jacob. Que lo vivió el pueblo de Israel. ¿Y eso se puede explicar humanamente? No, no se puede explicar humanamente. Que Jacob vaya donde se estaban apareando las ovejas y le dé órdenes del color que él quería que salgan, y cuáles quería que salgan del color que él quería, y la que no quiero que salga de ese color. Y cuando llegó el momento de contar, entonces todas las robustas de las grandes y las que parían de 3, esa era la de él. Y dicen los hijos, está despojando a mi padre de su riqueza y se la lleva. Vamos a caerle atrás porque eso no puede ser. Porque ellos no entendieron. ¿Qué pasó con él? A él lo engañaron, pero él fue obediente a Dios y siguió para adelante. Y Dios me va a dar más de eso que me quitaron. Aleluya. Y se fue hacia adelante y creyó la palabra y se dio cuenta que en él había una autoridad delegada. Y eso es lo que está repitiendo aquí el texto sagrado. La autoridad que había sido delegada en el padre de ellos, en Jacob. Será bendito en tu entrar y tu salida. Jehová derrotará a tus enemigos. Está diciendo que hay una autoridad sobre nosotros para establecer antes de salir de nuestra casa, para que todo espíritu sea sujetado en la calle a la hora de salir y de entrar a nuestra casa. Eso es lo que está estableciendo. Y hay autoridad sobre los enemigos para hacerlo huir. Había una impartición extraordinaria de autoridad. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Eso es lo que va a hacer el Señor por la autoridad delegada si nosotros somos obedientes. Y eso fue lo que le dijo al pueblo de Israel. Le dio autoridad sobre la naturaleza, autoridad, sabiduría, entendimiento para administrar recursos, para saber cuándo sembrar, para la crianza, para su trabajo. Si eran obedientes, todas esas cosas se iban a dar porque hay una prosperidad integral. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusiere tu mano. Sobre todo lo que pone en la mano será de bendición, y sobre el fruto que llevaba el granero no iban a tener granos vanos. Aleluya. Iban a ser saludables. Ese es el concepto de la autoridad delegada en el antiguo pacto. Te bendeciré en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guarde los mandamientos de Jehová tu Dios. Y el Señor te va a confirmar como pueblo santo de Él, cuando guarde los mandamientos. Y ese es el concepto. La santidad de Dios tiene que ver, la santidad en el ser humano, porque no hablo del carácter de Dios y de su santidad, sino del ser humano. Tiene que ver cuando nosotros somos separados para Dios totalmente. En este caso, en el nuevo pacto, el Espíritu de Dios va a santificarnos y a partir de ahí nosotros estamos en capacidad de vivir en santidad, de separarnos del pecado y de darle espalda al pecado y vivir para Dios. Y Dios va a confirmar, le está diciendo, como pueblo santo suyo, cuando obedezca, porque solo aquellos que obedecen son santos. Aleluya. Porque el que no obedece no demuestra que es santo, porque no está separado del pecado. Por eso creó la figura de la santidad progresiva en el nuevo pacto. Porque el ser humano que tiene la naturaleza caída, la naturaleza concupiscente, continuamente va a tropezar y va a tener accidentes en el concepto de pecado y necesita ser purificado
ser santificado y crecer en el conocimiento de Dios y en la santidad continuamente. Y el Señor va a confirmar que somos pueblo suyo en la misma medida en que nosotros somos obedientes. Eso se va a traducir en estar separado para Dios y rendir nuestro conocimiento, nuestras voluntades y nuestras actitudes a Dios para que se traduzca en nuestra conducta, una conducta apropiada, conforme a lo que establece la Escritura. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre. También Dios está hablando de un asunto importante, y es que nuestros hijos sirvan a Dios, que le enseñemos la palabra, que el Señor lo proteja, que tengan buen desarrollo intelectual, que se casen bien con personas siervos de Dios, con discípulos y discípulas de Dios. Personas que agraden a Dios. Esto sería una bendición para un padre, ver a sus hijos bien casados y prosperados en todo, y que no vivan amargura, y que no le maltraten a su hija ni su hijo, sino que tengan relaciones saludables. Bendito es el nombre de Dios. Que sus hijos sean sanos, sanos en la fe, compromisarios de la palabra, que el Señor ponga en ellos ministerios y dones, y que sirvan a Dios, y que sean de la generación de relevo, porque todos los que estamos dirigiendo hoy tenemos que darle el paso a los que vienen detrás, y lo mejor es cuando le damos el paso consciente, sin tener que llegar a ser tan viejo que ya no lo veamos. No, conscientemente, que ellos entren y comiencen a ministrar, y nosotros mirando, viendo a nuestros hijos sirviendo a Dios, creciendo, ministrando la palabra, y nosotros sentados escuchándolo. Porque un día tiene que venir la generación de relevo, pero que sean tus hijos y que sean formados para eso. Y esa es la promesa que le está dando, que sus hijos serán de bendición, porque lo que sale de su vientre es de bendición. Y hay una autoridad delegada sobre ti para hacer que eso ocurra, enseñando la palabra, dando testimonio y guiando a tus hijos para que tengan esa capacidad conforme al llamado de Dios para sustituir a esta generación. Y ustedes no se imaginan lo que va a ser la generación que nos sustituya a nosotros. Cosas extraordinarias, y nosotros estaremos sentados viéndolo. Aleluya. Pero ellos tienen que ser formados para eso, porque ellos están recibiendo una plataforma que se ha ido creando, que es una base para ellos trabajar encima de eso. Tienen que prosperar mucho más que nosotros, porque nosotros, ¿qué generación es que somos? A ver, ya la gente no se recuerda de eso. Somos los pioneros, los que abren camino en el desierto, los que se abren paso donde no existe. Y ya nuestros hijos se encuentran las calles hechas, las carreteras, los edificios construidos, y van a trabajar en esa base. Tienen que prosperar mucho más. Y entonces, así se prospera cuando tus hijos también conocen a Dios, sirven a Dios, y ellos permanecen en la gracia, y hay un depósito en ellos que Dios ya ha hecho desde el vientre, desde que eran embrión. Esos muchachos vienen oídos por Dios con un depósito extraordinario, y eso es lo que le está diciendo al pueblo de Israel. De esa manera Dios le está diciendo que van a ser prosperados si son santos, si son obedientes. Sobreabundarán en bienes, en el fruto del vientre, en el fruto de la bestia, el fruto de la tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te daría. Yo solo quiero pedirle un par de segundos para ver si puedo correr a la par del tiempo y terminar a tiempo sin tener necesariamente que dejar corto lo que quiero decir hoy. Aleluya. Espero que hayan entendido, y si no, dígame como quiera. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y le dice, perderá la autoridad si no obedece la palabra. Y lo que tú ves ahora como bendición se desbaratará
y se volverá todo lo contrario. De eso se trata. Para poder conservar la autoridad que había sido delegada, tenían que ser santos, tenían que ser obedientes, tenían que estar involucrados con Dios, en las cosas de Dios, tenían que permanecer en obediencia. Y si no, entonces todo se volcaría. Y esa es la verdad de la Escritura. Dios muchas veces nos está prosperando en diferentes áreas y como que nos distraemos y de pronto ya creemos que nosotros tenemos esa capacidad y esa habilidad para vivir sin Dios. Nos independizamos de Dios, viene la soberbia y ahí viene la crisis. Lo que tú eres, lo eres por Dios, y quien te ha bendecido es Dios, y debes obedecerlo para conservar la autoridad que ha sido delegada en ti para hacer aquello que está haciendo. Aleluya. Y entonces le dice al pueblo de Israel: en caso de que ustedes no obedezcan y no sean pueblo santo, no serán confirmados en lo que están haciendo, y entonces vendrán sobre ustedes maldiciones. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios quería maldecirlo? No. Lo que pasa es que cuando nosotros desobedecemos a Dios, Dios se echa a un lado y el enemigo toma el control de nuestra vida, de la rienda de nuestra casa, y entonces destruye todo. Porque Él maneja un solo lenguaje: muerte, robo, destrucción. Es el lenguaje de Él. Y el lenguaje de Dios es salvación, es vida en abundancia, es prosperidad integral. Entonces le dice: si dejan de obedecer, todo se volverá contra ustedes. Y eso se demostró cuando Josué vivió aquella crisis como líder del pueblo de Israel. Había visto a Dios bendiciendo su vida, prosperando su ministerio, y el pueblo avanzaba en una manera extraordinaria y era avasallante todo. Pero hubo una situación en el pueblo, y entonces esa situación hizo que Josué viviera una crisis depresiva, porque comenzó a tener baja en el pueblo, y entonces se trancó y comenzó delante de Dios: ¿qué pasó? Me trajiste aquí para destruirme. Lo que pasa es que esa bendición y esa autoridad que había sido delegada en ellos para mantener al enemigo a raya se había perdido por causa del pecado, y entonces comenzaron a tener baja. Aleluya. Porque tarde o temprano el pecado va a producir baja. Y fíjese lo que dice el texto. Al menos voy a tratar de leérselo para ver si puedo llegar a concluir en el tiempo correcto, y quizá 30 segundos de más. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, Dios de Israel, y dale alabanza. Declárame ahora lo que has hecho, no me encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido debajo de la tienda, en medio de mi tienda, el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tierra, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Se complicó la cosa. Josué comenzó a tener baja. ¿Y qué pasó? Dios había dicho: no tomen nada de esa ciudad, sino que destruyanlo todo. Y entonces uno de los líderes de grupo miró para todos los lados, nadie lo estaba viendo, y tomó cosas de aquella que Jehová había dicho que no tome. Cuidado con eso. Hay cosas que Dios ha dicho: no te involucres, no lo hagas, no meta la mano ahí, no acepte eso, no lo acepte aunque te mueras, porque es mejor morir en Dios que vivir en este mundo con algunas facilidades y tener la persecución y la maldición por no obedecer. Entonces no toque eso. A él se le llenó los ojos. Él sabía hasta cuánto pesaba el lingote de oro. Conocía el valor de la ropa, de la plata, de todo.
Y cuando vio eso dijo, no, pero yo no me puedo ir sin esto. Dejó de confiar en Dios y en la esperanza y de obedecer a Dios. Y se metió en rojo y eso provocó una crisis en el pueblo. Y entonces Dios le habla a Josué, pero tú tienes que resolver el problema. Vamos, levántate de ahí, resuelve, investiga, que la culpa no es mía. Yo he delegado autoridad sobre ti, pero tú la has perdido. Y tienes que saber por qué ha perdido la autoridad que ha sido delegada. Y entonces ahí cuando comienza a investigar, guiado por Dios, hasta que se descubre dónde estaba el asunto. Comenzó a investigar los cabezas de grupo, a preguntarle y a decirle, estamos siendo derrotados porque hay pecado entre nosotros. ¿Cuál es el pecador para que nos descubra y se acabe esta situación? Y entonces ahí es donde Acán dice, soy yo. Se me fueron los ojos y codicié y tomé y guardé y me adueñé. Violé la normativa que Dios había dicho. Dios dijo no lo toque y lo toqué. Y por eso está pasando todo esto. Y estoy dispuesto a decir dónde está. El arma homicida está en mi tienda enterrado. Vayan allí, cavaron hasta que encontraron todo. Y compartir este último texto concluyendo hoy. Para que usted vea en lo que puede hacer la autoridad delegada en un pueblo, en una congregación, en un grupo. Isaías capítulo 43, el versículo 1, dice lo siguiente. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. Cuando pase por el agua, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegará. Cuando pase por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Oiga, autoridad sobre el mar, autoridad sobre el río y autoridad sobre el fuego. ¿Y qué pasó? Moisés, cuando está delante del mar rojo y va a clamar a Dios, los egipcios vienen detrás y se golpea, que no es tiempo de orar, golpea, hay autoridad sobre ti, úsala. Y golpeó, ya tú has orado suficiente, ahora tienes que ejercer la autoridad que está sobre ti. Y golpeó y se abrió el mar y cruzaron y se ahogaron los enemigos. José cruza el río Jordán para establecer los hijos de Dios del otro lado del río. Y Sadrach, Mesach y Abednego pasaron por el fuego y no se quemaron. Tenían autoridad sobre el fuego. Y eso es lo que está diciendo. Le impartió al pueblo de Israel autoridad en diferentes áreas. ¿Y sabe lo que dice Sadrach, Mesach y Abednego, Misael, Ananías y Azarías, que son los nombres hebreos de ellos? ¿Qué dijeron? Rey, no vamos a discutir el asunto, tú eres una autoridad. Nosotros servimos a un Dios que puede librarnos de tus manos, oh rey. Ahora, si no nos librare como quiera, no doblaremos nuestras rodillas a la estatua que ha levantado. Nosotros tenemos convicción, sabemos quién es Dios, estamos dispuestos a obedecerlo, aunque nosotros muramos. Él puede librarnos, pero si no nos libra como quiera, seremos fieles. Y lo echaron en el horno de fuego ardiendo, que se quemaron los verdugos, que lo fueron a echar porque había premio al que lo echaran. Y aquí se cumple la palabra. Luego el rey está viendo cómo ellos se están paseando en el fuego y solamente se le quemaron las ataduras. Y dice, no, pero no echamos 3 varones, como yo veo 4. Y eso es lo que quería Dios, que ellos convencieran a las naciones pecadoras de que Dios era poderoso, de que Dios es poderoso para salvar, para perdonar, para restaurar, y que con Dios nadie puede, y que es mejor servir a Dios que a los dioses. Es mejor servir a Dios que vivir en pecado. Y esto fue lo que le enseñó. Y el rey entendió el mensaje. Inclusive el rey dice, pero hay un personaje entre ellos que es un Dios joven. Es hijo como hijo de los dioses, dice. Está describiendo a la persona de Cristo que había guiado al pueblo que estaba ahí, porque ellos tenían autoridad sobre el fuego. Y cuando se es obediente, se puede ejercer la autoridad. Ahora, cuando no lo somos, hay cosas que se van a ir de nuestras manos.
no quiere decir necesariamente que las cosas malas que nos pasan es porque estamos en una condición de pecado, pero sí debemos analizar por qué nos están pasando, porque posiblemente sea un proceso donde Dios ha permitido, pero nosotros vamos a vencer, pero posiblemente sea algo que nosotros mismos nos hemos ganado, producto de nuestra conducta. Y tengo que concluir hoy, gracias por los 2 minutos. Debemos conservar la autoridad delegada y con ello la prosperidad integral, la unción del santo y la revelación. De esta manera podemos conservar la autoridad delegada para que permanezca la unción del santo en nosotros. Esas capacidades extraordinarias y habilidades, ese conocimiento que viene de Dios, que tiene que ver con Dios, que tiene que ver con la ciencia, esa inteligencia múltiple que el Espíritu de Dios va a impartir en los hijos de Dios. Eso tenemos que conservarlo por medio de la autoridad delegada. Y aquello de la prosperidad integral en todas las áreas, ser bendecido. Que en la misma medida en que aumentan tus ingresos, se fortalece la relación de parejas y la relación con tus hijos, la relación con tus padres. Y en esa misma medida te vas sanando emocionalmente. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Y la unción del santo y la revelación. Permanecer en autoridad para que el Señor siga revelando y dándonos palabra de ciencia y discernimiento para hacer el trabajo conforme al diseño de la palabra. Y para que nada nos agarre de sorpresa, ni en la casa, ni en nuestra familia, ni en la calle, ni en la iglesia, ni en el ministerio, que en ningún sitio donde estemos, nada nos sorprenda, sino que antes, por la autoridad que ha sido delegada sobre nosotros, seamos avisados.